Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hoy especialmente queremos desarrollar este tema sobre el versículo 36. Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Es decir, este es el tema principal. Eva peñan de Yara la hipotagina, Eva peñan de Yara la cual casea ñande. Pedro, cuando comienza, porque estamos dentro del gran discurso, este versículo entra dentro del gran discurso que está haciendo Pedro a la comunidad cristiana. Como ve hoy se cuera he isbe cuera va epa la peñan de Yara hoy potágina va esa peñan de Yaipucuibana peñan de Recoven va esa peñan de Yayapuana peñan de la Pe. Entonces Pedro, decíamos nosotros, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Era el primer elemento ya desarrollado. Ustedes pueden ir a los cursos anteriores del Nuevo Testamento que estamos haciendo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y este es un tema importantísimo. Peñan de Yara lleva sino que Dios está a disposición de todos. Dios nos ayuda a todos que podamos hacer este paso tan importante, pero todos juntos, sin acepción de personas. Que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a Dios. También aquí está hablando. Cuando nosotros estamos hablando de nación, en realidad estamos hablando del grupo humano, porque cada grupo humano tiene sus características, tiene su forma de pensar, su forma de vivir, sus tradiciones, su cultura. Y ante esta situación es interesante, ¿verdad?, la reflexión que está haciendo el autor sagrado. Entonces, en primer lugar, la primera cosita. En segundo lugar, que en cualquier nación, es decir, en cualquier cultura, en cualquier relación con las personas, en cualquier lugar donde nosotros encontramos una tradición propia de un pueblo, porque ñande manifesta lleva de acuerdo a nuestra tradición. Y esa es la nación. Todo el que le teme y practica la justicia es agradable a él. Entonces puede imaginar. Es decir, que Dios está para todos, pero dentro de este todos son aquellas personas que verdaderamente están buscando el bien. Porque
El documento incluso Vaticano II, cuando habla sobre la predicación, sobre el anuncio, sobre el creer, sobre el adherirse a Jesucristo, nos habla también de este tema tan interesante. Y dice que incluso en las otras religiones encontramos semillas del verbo, así utilizan, semillas del verbo. Porque si Dios es único para todos, si Dios es el que se nos revela, se nos manifiesta, entonces quiere decir que Dios de una o de otra manera se está manifestando a cada cultura, a cada nación, a cada tradición, entre OETAB. Y por eso que aquí Pedro está haciendo este discurso maravilloso, porque Ina Peñan de Yara, que ella va a beber. Dios nos hace acepción de personas, primer elemento. Luego te mete el segundo, que decíamos que Él se manifiesta a cualquier nación. Es decir, se está manifestando a todo hombre, de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las tradiciones. Pero con esta reflexión del Vaticano II nosotros entendemos mucho mejor, porque estamos diciendo entonces, Dios se manifiesta, allí está la semilla del verbo, y en cada una de estas naciones, en cada una de estas tradiciones, que luego se vuelve una manera de comunicación con Dios, a eso le llamamos religión, religarnos a nuestra existencia. Entonces, Upepeña de Yayuhu, que cada uno tiene elementos de Dios, elementos del verbo. Aupealañan de Yayuhuana, Upealañan de Yaycuana lleva. Aupechamantica tutaña punto bombata. Y sobre todo desde ahí, desde estas características y elementos que nosotros encontramos en cada una de las religiones, tenemos que buscar la unidad. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran fiesta, que es la visitación de María a su prima Isabel. Añahenduda beñan de yarañe, llevan baisa bombe, uñandea, iñande, morbi, bañandella y puicuyana, peñandere cobeja, peñandera pe. Lectura del profeta Sofonías, capítulo 3 del 14 al 18. Pejera maoí, omombe uñandea, iñande, mooto, bañandella, guatábana. Porque Safón quiere decir norte, Ya quiere decir Yahvé, Dios. Y entonces, queridos hermanos, si nos dice Safonía, Sofonías, de ahí viene el nombre, quiere decir Dios, Yahvé es mi norte. Ustedes como dice las Sofonías. Sofonías quiere decir Yahvé es mi GPS. Moto para la Yaguatana, entero de Teañan de Yaguatana, Peñan de Yara, Rapere, Ñaguajendape. Ese es el puntito rojito que tenemos ahí que nuestro GPS nos está indicando. Safón, ya, mi norte es Yahvé. Y así escuchamos esta lectura y nos dice, grita de alegría, hija de Sión. Y claro, la ñan de Yeicuano, Jina lleva moto, Payaguatá, Jina Amó, Payaguajeta, Jina. ¿Cuál es nuestro destino? Upea, ñan de Güero, Zapucaya lleva. Allá Zapucayo, porque ya, Yeicuá, moto, Payaguatá, Jina. Aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón.
hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pensaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. Primera cosa hoy, ha retirado todo lo que ha pesado sobre ti, queridos hermanos. Todo lo que es negativo, todo lo que no nos hace crecer y realizar como cristianos. Peñan de Yara entonces, allí bañan de Pisino, vas a de Beipo, de Mopuamianma. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Upeya hina peñan de Yara, no ñan de Pablo dirá después, si tenemos a Cristo, si Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? En la fuerza del Señor. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti y es un guerrero victorioso. Queridos hermanos, esto es solamente, ¿verdad?, para meditar, para exultar y para decir, tu sheitemba eiko peñan de Yara, peñan de Yahuerecoa Jina, ñanen día lleva. Y muchas veces, lastimosamente, somos ciegos. Peiteshwe. Ñambo tu peñan de esa, hanañas en dulce peñan de Yara, en baepa peñan de Yara, ñan de Jina. Nañas en dulce lleva, peñan de su, peñan de ru, peñan de rique, peñan de yo que cuera oñe eno, Jina ñanen día lleva, ñan de upeisha, ya poiva, ya pogena peipona, ya cuegena, ya pogena peñan de Yaro yerurea ñan de. Procurar traer y vivir, poner, expandir el Evangelio del Señor. Y hoy entonces con esta visitación nos invita una vez más el Señor, como modelo a nuestra Madre, ponernos entonces al servicio de los demás, servir a los demás. Ese es el GPS de todo cristiano. Upeo toñan de Yahuatana lleva. Peñan de Yahuerecoa, nuestras cualidades, todas nuestras riquezas a favor de la comunidad, a favor de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de la Visitación, descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De
¿qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti, y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. En el Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El versículo que hoy nos atañe para estudiar, para profundizar, es este versículo 36. Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. En el primer bloque sobre esta necesidad de que nosotros entendamos que Dios está presente en medio de la humanidad, que Dios se ofrece, pero ñande la yeyesa, yeyesa cuana. Algunas veces ñande yeyesa, bueno, diga tuya la yeyesa, porque ñande esa tuya, al contrario. Y nos peleamos por cualquier cosa que en realidad no es lo esencial y lo fundamental. Aquí, si la palabra de Dios nos está diciendo que no hay acepción de personas, en primer lugar. En segundo lugar, que Dios se manifiesta a cualquier nación, es decir, a todos. Pero aquí te pone una pequeña condición, Pedro en su discurso. Principalmente al que le teme, es decir, a Dios. El temor quiere decir el respeto a Dios. La religión entonces no es una religión para matar, no es la religión para destruir, sino que la religión, religarse, es religarse a tu existencia para saber cómo nosotros vamos a afrontar esta situación de vida. Esa pañandea lleva ikatuta, la yahuata, esa ikatuta la yayapo de yara oipota. Eso quiere decir entonces respetar a Dios, unirse a su propia esencia, o sea, la existencia lleva. Ese es el aspecto bien, la es así, es la ontología, la lleva. En un término un poquitito más rebuscado, el ontos quiere decir la esencia. Entonces cada uno llega a la esencia, muy para allá, moto para allá, eva peñan de yara la moiva, peñan de reco bebe, va esa pañan de la yeco ponata, va esa para la ñande. Alleva ñame eta peya yahuere coajina peñan de yara o me emaba ñande. Desde la misma creación, eso quiere decir la ontología, ¿verdad? Esa quiere decir la esencia que yo tengo, algo que he recibido de Dios y ahora que yo tengo que ofrecer para que yo mismo sea feliz, ¿verdad? O sea, me pueda realizar como persona. Entonces por eso dice, el que le respeta. El que le respeta a Dios quiere decir el que sabe, el que busca, el que entiende y que sabe que solamente comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros puede hacer también un camino de felicidad, de salvación. Y por otra parte dice, el que practica la justicia, ese es agradable a Él. Practicar la justicia. Peñan de yara lleva, o esa cañan de, o me de. La justicia quiere decir
buscar esa rectitud para tu propia realización y dar la oportunidad a los otros para que también los otros puedan hacer un camino de realización. Eso es lo que nosotros le llamamos la justicia, ¿verdad? Entonces yo como un papá soy justo en la medida en que estoy ofreciéndole, le estoy dando la posibilidad a ese hijo para que se pueda realizar, para que pueda hacer bien su camino, para que pueda sentirse feliz, para que se pueda sentir planificado. Opera la justicia. Opera la justicia, landere coebe a llevarme en pendencia cobe, por ejemplo, para que ella se pueda realizar como persona, como una verdadera esposa. Da el eco hemos sufrido en y al revés también, ¿verdad? Como esposa, como yo me realizo, como esposo, como hijo. Entonces vivir como hijo verdaderamente quiere decir recibir, entender, saber, es hindú, lleva, porque estás en un proceso de crecimiento, entonces tener esa capacidad de asimilación, ¿verdad? Y como papá también la misma cosa. Y cada uno dentro de eso que el Señor nos ha regalado. Y todo esto entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros lo vamos realizando en la medida en que vamos entendiendo también. Opeare, cuando te hace esta partecita, entonces te da la forma característica esencial. Primero te dice que tiene que temer a Dios, el temor de Dios. Temor de Dios significa entonces el respeto a Dios. Llamaba Peña de Yara, ande oír ella cuadre a Upeña de Yara y potasia ya pojinara, para que yo pueda ser feliz. Y después, por último, dice el que practica la justicia. Volvemos enseguida con Mañan de Yara, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. A ofrecerme. Aquí estoy. A entregarme. Aquí estoy. A servirte. Aquí estoy. A adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia.
Aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, con todo lo que el Señor nos va regalando, nos va enseñando y nos va diciendo. Hoy, ahora en este momento, estamos estudiando sobre este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, centrándonos, decíamos, en este versículo 36, que el Señor envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Nosotros desarrollábamos y estábamos diciendo lo anterior para dar a entender en este discurso de Pedro que el Señor está abierto a todo. El Señor no hace acepción de personas, viene para toda cultura, viene para que el hombre pueda realizarse dentro de su realidad. Y viene nuestro versículo de estudio el día de hoy. Él envió su palabra a los israelitas anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Quiere decir que hay un medio,
qué es lo que nos va a ayudar a nosotros para que podamos planificarnos. Va ella la ñandeña guajeta lleva a nuestra meta. Si por ejemplo hace de un lugar hacia 500 kilómetros a otra ciudad, de una ciudad a otra. Hacia acá en la medio. Llega tu avión, llega tu grupi, llega tu bicicleta, a cada yuari, a carreta, a coche, a colectivo. Cada uno de cuatro. ¿Cuál es el medio que te transporta de un lugar a otro? Eso es entonces lo que aquí en este versículo 36 el Señor nos está queriendo enseñar, ¿verdad? El autor sagrado, después de ir desarrollando, diciéndonos que no hay acepción de persona, dice el Señor, porque nos recibe a todos. Aquí hay sobre todo la apertura a las naciones, es decir, a las culturas, a todos los que están buscando, respetando, por eso dice el respeto, que respete a Dios. Respetar a Dios significa esa capacidad que tenemos de dialogar, de entrar en comunicación con Dios. Si yo me siento verdaderamente criatura, entonces enseguida entiendo a Dios como mi creador, ¿entienden? Pero si yo me creo Dios, entonces yo creo que yo soy el que le hago a todo el mundo lo que yo quiero, ¿entiendes? Entonces por eso que es importante entender cuál es la ubicación que nosotros tenemos en el mundo, cómo nosotros nos estamos considerando. Están ahí consideradas así como Génesis capítulo 3 versículo 5. Si comes de este fruto, de este árbol, entonces serás como Dios, serás como Dios. Quiere decir que estamos ahí entonces la pecha, que son dioses verdaderamente. No penaguasuila apichales, no penaguasuila y familia, no penaguasuila peombapoa en día lleva, no penaguañan de yara, porque es algo la ñan de yara y no. Se conté que te llama ver. Shemaoi, añemoi en el lugar de Dios. Eso quiere decir considerarse dioses, ¿verdad? Ponerse en el lugar del Creador. Yo en el centro, como si fuese yo el que muevo las piezas del mundo y de la existencia. Y sin embargo, nosotros sabemos muy bien y damos cuenta que nosotros somos Yahuareireí en el sentido de que estamos ahí en el mundo. Estamos en el mundo como una gracia, como un regalo incluso que nosotros recibimos, que ni nosotros mismos no somos dueños de nuestra propia existencia. Hasta cierto punto, ¿verdad? Tenemos la capacidad de reflexión, la capacidad de entendernos, de adentrarnos nosotros mismos, de caminar de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios y, en fin, apuntar a aquello que nosotros estamos deseando y estamos queriendo, ¿verdad? Pero atención, queridos amigos, lo importante es descubrir, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces para eso necesitamos el medio. Necesitamos un instrumento que nos lleve a entrar y adentrarnos en nosotros mismos. En el versículo 36. Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Qué lindo. Entonces aquí nosotros sabemos que está el medio. Ñandela ñanguayangua, ñandela yayesapeangua, ñandela ña entendejangua, dice que tenemos que hacer un camino por medio de su palabra. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía
reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para ser para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos.
Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos que van del 34 al 43. Un breve discurso que hace Pedro, pero es un discurso interesante porque hace una síntesis también fenomenal para nosotros. Primero, dándonos a entender con una frase que viene bien subrayada, verdaderamente. Pedro, y discurso, verdaderamente. Y señan de una verdad como que está abriendo el paraguas para decirnos a nosotros, ¿saben qué? Umi serenduta ajena, umindo güero viaseya venguanaina. Ha estado en los hindú, a pesar ya puede sacar, pero da ego oñemoya en predisposición de una verdadera escucha, del verdaderamente ña hindumi peñan de yara. Y se añande, va a peumumbe use añande, a pesar ya cuarire ña hindurire a lleva ña muy hanwa peñan de coepe. Teraña y cuave es hanwa y entero este a peumio y añanden 10. Y entonces subraya, verdaderamente. Upea coña de ya ahí, hebreo, ya repetía y castellano, coña castellanizama, ve palabra pea, amén. Upea dice la verdaderamente, amén. Allí tu US, creo verdaderamente, amén, amén, dice upea. Y entonces, ¿qué es lo que creemos verdaderamente? ¿Qué es lo que comprendemos verdaderamente? ¿Qué es lo que es nuestro amén para todo cristiano? Que Dios no hace acepción de personas. Upeana de teo y yo Dios no hace ninguna acepción de personas. Y cuando estamos diciendo que Dios no hace ninguna acepción de personas, enseguida entendemos que Él está abierto para todas las naciones, para todas las personas. En la medida en que nosotros abrimos el corazón, abrimos los ojos, abrimos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ciertamente que Ñande Yara o actúa también de coepe. Pero pone también una cierta condición. No es de cualquier manera, sino que también dentro de esta cultura, de esta tradición, tiene que haber en la persona ese gran deseo de entender, de saber, porque hay un respeto. Primero, hacia lo luminoso, lo trascendente. A eso le llamamos Dios. Un respeto entonces grande a la forma como Dios actúa en el corazón. Dios siempre pide y quiere dar vida. Dios no viene a quitarnos la vida, sino que al contrario. Dios nos está ofreciendo, Dios nos está dando. Dios está entonces
pasándonos las manos, diciéndonos, a veces me lleve que tú vamos a la pepo a mí, que tú vamos a la pilla, pobre, lleva pe ayerurea. Bueno, primera cosita, esto. Pero el camino que el Señor nos ofrece es el camino de la palabra. La palabra es aquella que llega al corazón del hombre, comienza a ablandar. El que llega, por eso que siempre es importante entrar en la reflexión de lo que es la palabra y lo que la palabra nos puede dar. O vean de ellas las ideas, ¿verdad? La idea principal, ¿qué es lo que el Señor nos quiere transmitir? O mejor dicho, esa idea quiere decir cuál es el mensaje, ¿verdad? La idea es en el sentido de una reflexión profunda. A ver, ¿qué Dios me está diciendo? ¿Qué Dios me está pidiendo? ¿Cuál es la realidad del hombre? ¿Qué es lo que el hombre busca? ¿Cuál es su tendencia? ¿Y qué es lo que Dios verdaderamente quiere del hombre? Entonces tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. En la medida en que nosotros descubrimos al hombre, ciertamente que vamos a descubrir el camino que le lleva a la felicidad. Porque en Dere y Cuahaga, ya te digo ya, en nuestra experiencia humana que es tan sencilla esta realidad. La ñamo y en prácticamente como pégate, ña bota de pátena, ña entendí y ya. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos si tenemos nuestra definición, qué es lo que me gusta, qué es lo que el hombre necesita para ser feliz. Entonces, claro, si sabemos qué es eso, este elemento, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que buscar ese elemento. Pero parece que nosotros, al no reflexionar, al no entrar dentro de nuestro ser existencial, de nuestra manera de ser, de pensarnos, nuestra propia existencia, nuestra propia ontología, ya hay curiña de allí y allí. Entonces parece que nos desviamos. Y entonces buscamos en cosas pasajeras y en cosas no centrales, en cosas no elementales y fundamentales que nos ayudan a ser felices. Entonces, queridos amigos, hoy justamente el Señor nos está diciendo que es su palabra. Él envió su palabra. Primer elemento. Upeajina, ñañamintu ya esaña enduma bañande amoto pa opeya ya ñañembo eta alleva amoto va ve ñaña fianzata ñañe prendeta ese. Es justamente tomando la palabra de Dios que nos ilumina y que nos dice cuál es el camino que después nosotros vamos a tomar. Queridos amigos, por hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico, vamos a continuar la próxima con este tema muy importante y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.